No te escuchábamos, Eri. Perdón. Buenos días a todos, chicos, chicas. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a nuestra lección de este día, la lección número 8. Ya vamos en la 8 de este trimestre. Entonces, vamos a iniciar con una oración y de ahí vamos a tener la lectura bíblica y de ahí le vamos a dar el tiempo a Keila Cruz, quien tiene la introducción en esta mañana. Entonces, le pido a David que si nos puede dirigir en oración. Claro, vamos a orar. Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, porque tú nos permites en esta mañana, Señor, estar aquí reunidos a través de estos medios, Señor, este grupo de jóvenes, este grupo de hijos tuyos, los cuales, Señor, queremos pedirte tu bendición, tu dirección, Señor, en esta hora, que sea tu Espíritu quien nos guíe, Señor, en esta mañana a aprender, Señor, a través de tu palabra. Señor, que estas lecciones, estos pasajes que estamos estudiando, estos personajes, Señor, de los cuales estamos viendo su vida, Señor, sabemos que tú hablas a nuestras vidas, que tú nos dejas una enseñanza y te pedimos que tú nos ayudes a estar atentos, Señor, a ello, estar atentos a tu voz y, Padre, poner en práctica lo que tú nos enseñas a través de ella. También rogamos, Señor, por nuestro hermano Uriel, que ha de compartirnos tu palabra, Señor, por Keila, que ha de darnos una introducción de esta lección en esta mañana. Bendícele, Señor, y guíeles también. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19, y se va a leer del versículo 1 al versículo 18, y lo vamos a leer de la siguiente manera. Keila Flores va a leer del versículo 1 al versículo 5. Alejandra va a leer del versículo 6 al versículo 10. Denise va a leer del versículo 11 al 14. Y Areli va a leer del versículo 15 al 18. ¿Sale? Entonces, así queda la lectura y vamos a iniciar. Sí, Primera de Reyes 19. Dice, Elías huye a Oreb. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. ¿Nos podían repetir las citas? Es que se nos trabó el celular. Sí, tú vas a leer del 6 al 10 y Areli del 15 al 18. Ah, ok. Bueno, dice. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre los acuerdos. Ay. Y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le dijo diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto,
han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Hasta ahí? Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí se escucha? ¿Sí? Ok, termino con el 14. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Minsi, y ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Bien, gracias chicas. Esta fue nuestra lectura. Y ahora vamos a darle paso a Keila para que nos dé la introducción. Bueno, buenos días, hermanos. La lectura dice, la introducción dice, como aquellos que tenemos una misión encomendada por Dios y que actuamos en su representación, es propio y necesario que sintamos un vivo celo por Dios, pero necesitamos entender bien esta palabra. Y bueno, yo investigué, por ejemplo, cuál era el celo de Dios, y en Éxodo 34:14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entonces aquí es cuando vemos que Dios demanda exclusividad, que solamente adoremos y amemos a Dios y que no nos inclinemos ante otros ídolos, ante otros dioses, porque Dios pues demanda esa exclusividad porque es un Dios celoso y su celo es santo, al contrario de los hombres, que es como envidioso. Entonces, también él es celoso de su propio pueblo, como lo dice en Ezequiel 39:25, que dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré a la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y aquí vemos cómo Dios es celoso también de nosotros, de su pueblo, y Él nos cuida y nos guarda porque pues Él es celoso de nosotros como un esposo a una esposa que la cuida, la guarda. Entonces vemos cómo el celo de Dios es perfecto y nos protege. También, como cristianos, nosotros debemos también de decir que somos celosos de Dios, porque, en Segunda de Reyes 10:16 dice, una parte dice, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Entonces, pues el celo es muy necesario en nuestras vidas. Y Pablo, por ejemplo, Pablo veía la gloria de Cristo Jesús, entonces él estimaba todo lo que había hecho por pérdida y lo tuvo por basura y nada más le importaba a Cristo, solamente tenía por interés a Cristo y ese es un ejemplo que nosotros podemos tomar en nuestra vida, que él trabajaba para Cristo y oraba sinceramente para que todos los demás pudieran ver la gloria que él veía en Cristo, pero como somos nosotros pues humanos, nosotros fallamos y hay veces en las que nuestro celo no es el correcto o tiene un enfoque distinto. A veces nuestro celo puede ser por envidia, por contiendas o por rencores. Y a mí me llegaba como que el ejemplo de los fariseos, cuando ellos
¿cuál es la palabra? Acusaban a Jesús de sanar a enfermos en día de reposo porque supuestamente guardaban celosamente la ley, pero no veían las maravillas que Jesús hacía a los enfermos. Entonces su ser estaba lleno de rencor, querían culparlo a Jesús y bueno, pues nosotros debemos de tener cuidado con nuestro celo, tenemos que estar fundamentados pues en la palabra y hacer siempre lo correcto, lo que Dios quiere que hagamos y bueno, tener esa exclusividad que tenemos nada más con Dios y no con otros. Y pues con esto termino mi introducción. Muchas gracias, Keila. Y sí, vamos a seguir viendo del celo. La verdad que es algo que normalmente no estudiamos, no vemos. Y creo que en parte hay cierta culpa de eso en no aplicarlo en nuestra vida, porque es algo que debemos aplicar en nuestra vida. Algo que decía Keila, y hablaba de la exclusividad que nosotros debemos de tener hacia Dios. Así como nosotros somos pueblo de Dios, nosotros le debemos exclusividad a Dios. Y algo que me llama la atención de la lección, y se los comentaba ayer que estudiábamos, es las emociones que mostró Elías. Elías era un hombre emocional. Si vamos luego enseguida a la biografía que viene marcada ahí en el librito, dice, Elías fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y yo creo que cada uno de nosotros tiende a ser emocional en diferentes formas. Hay algunos que somos mucho más expresivos en nuestras emociones, dejamos que florezcan más, que se muestren más, y hay algunos que son más reservados, pero al fin y al cabo todos tenemos emociones, todos. No hay ninguna persona en este mundo que diga yo no tengo emociones, porque cualquiera, así sean negativas como entristecerse, ponerse depresivo, mantenerse callado o ser todo lo contrario, como muchas veces era Elías, son emociones. Y este librito empieza hablándonos de esas emociones que tenía Elías. Si vamos a los primeros 3 incisos, dice que era un hombre que oraba con intensidad. Demostraba aquí en el 18:42, dice, Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre de Carmelo, y postrándose en tierras, puso su rostro entre las rodillas. O sea, cuando Elías oraba con intensidad. Y aquí es algo que creo que debemos de aprenderle a Elías, porque Elías decía, bueno, hablando de la exclusividad que hablábamos, Elías era exclusivo de Dios. Él cuando oraba, no había nada más que le interesara. Tanto que dice que subía a la cumbre del Carmelo, de un monte, alejado de todos. Cuando nosotros oramos, ¿cuál es la intensidad que ponemos para orar? ¿Qué tanto nos alejamos de todo, incluyendo de esto? ¿Qué tanto nos alejamos de todo para poder orar? Y es algo que sería bueno que nosotros nos preguntáramos, ¿con qué intensidad oramos? ¿O simplemente lo hacemos como un requisito más en nuestra vida? Luego dice que buscaba la respuesta con insistencia, y ahí en el 43 dice, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. O sea, Elías ya había orado porque lloviera. Y dice, bueno, ya oré, ahora vamos a ver que llueva. Y mandaba a su criado, ves a ver hacia el mar, a ver si ya vienen las nubes. Y yo me lo imagino. No sé si les ha tocado ahorita que estaba esto del huracán, y en el mar se veía ya ennegrecido el cielo, ¿no? Y muchos decían, ahí viene ya el huracán, o ahí ya viene el mal tiempo, y siempre, ¿no? Vemos hacia el cielo para ver cómo va a ser el tiempo,
y cuando vemos que las nubes ya están negras, dicen, ahí viene la lluvia. Y Elías era así, ¿no? Elías decía, bueno, Dios me va a responder. Y él buscaba insistentemente esa respuesta. Y nos han enseñado, o creo que hemos aprendido a esperar. Y está correcto ese término de saber esperar. Pero también vemos en Elías que él insistía por una respuesta. Insistía por ver señales. Y es bueno también, porque si ya oraste, Dios, sea sí o no, Dios te va a dar respuesta. Y vemos en el caso de Elías que muchas veces la respuesta era no, porque dice que 7 veces mandó a su criado a ver. Y dice que a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Entonces, ahí hasta la 7ª vez fue que Dios respondió con una pequeña nube, que el criado dice que la veía como la palma de la mano, pero a veces una nube grande. Y entonces fue cuando Elías le dijo acá, ¿sabes qué? Vete porque para que la lluvia no te ataje. Y después vemos que procedía con inteligencia, y aquí lo vemos. O sea, cuando Elías recibe la respuesta de que ya venía la lluvia, porque esa nube que vio el criado indicaba que la lluvia venía, le dijo acá, vete, porque si tú te quedas aquí, cuando esté la lluvia, no vas a poder regresar a tu palacio. Entonces, vemos que también, a pesar de ser un hombre emocional, Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y yo no sé cómo son las emociones de ustedes, pero yo soy una persona a veces intensa, desesperada y emocional. Algo que a mí me pasa mucho es que yo lloro con facilidad. A lo mejor no me han visto ustedes llorar, pero yo con una facilidad puedo estar viendo la televisión y puedo estar viendo una película, una serie, y se muere un personaje de una serie que llevamos tiempo viéndola, y luego me ve aquí Yendi, me dice, ¿por qué lloras? Le digo, es que se murió el personaje, pero es un personaje, pues ¿qué quieres? Se murió. Y hay personas que somos así de emocionales. Yo no sé si a ustedes les pasa que estén así de la nada y empiezan a llorar porque a lo mejor hicieron algo mal o recuerdan algo que les hizo llorar. Me ha pasado mucho últimamente cuando recuerdo a los hermanos que ya no están entre nosotros, o una foto, simplemente como una foto de ese hermano, y se me empiezan a escurrir las lágrimas. Y Dios dice que somos hombres con pasiones. Pero Elías, hay momentos en que esas pasiones no las supo pues controlar o dirigir bien hacia donde tenían que ser. Dice, pero una amenaza lo acobardó. Jezabel en el versículo 2, al enterarse de todo lo que de que Elías había hecho, de que le habían matado a sus 850 profetas, dice Jezabel, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Aquí Jezabel está lanzando amenaza directamente contra Elías. ¿Y qué hace Elías? Viendo pues el peligro, se levantó y fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Ahora, creo que muchos de nosotros hubiéramos hecho lo mismo que hizo Elías. Porque Elías, a pesar de lo que había pasado, a pesar de que venía podríamos decir, de 2 grandes victorias. Una es el fuego que descendió del cielo por la oración que él hizo delante de Dios, y donde pudo mostrar que Dios es verdadero y que los dioses no existen, porque esta fue la verdad. Mostró que Dios es verdadero porque de parte de los profetas de Baal y de Acera no hubo manifestación de parte de sus dioses.
y pudo matar a estos 850 profetas. Esto fue una gran victoria, una de las victorias más grandes que vemos en la Biblia, porque 850 hombres que estaban en contra de Dios fueron degollados. Y allí se mostró el poder de Dios. Y luego Dios manda lluvia cuando Elías ora intensamente. ¿Y qué pasa con todo esto? Que uno podría pensar, hice bien algo, Dios me va a premiar, Dios me va a dar algo bueno. ¿Y qué es lo que viene? Un momento donde Elías tiene que correr por su vida. ¿Por qué? Porque es amenazado de muerte. Por lo que había pasado, Jezabel dice, yo voy a hacer lo mismo contigo, así como tú hiciste con mis profetas. Jezabel estaba enojadísima. ¿Por qué? Porque era una mujer llena de maldad. Era una mujer que solamente buscaba hacer el mal. Y la manifestación del poder de Dios no le estaba agradando. Y entonces Elías se llena de miedo y huye para salvar su vida. Deja todo y se va. Y muchas veces somos así. Muchas veces dejamos que nuestras emociones nos dominen, y si algo nos pone tristes o nos pone en algún momento en que pensamos que Dios nos ha abandonado o Dios nos ha dejado, queremos dejarlo todo, así como Elías. Yo no sé si les ha pasado en algún momento en que sientan que a pesar de que ustedes dicen, oye, estoy haciendo esto, no sé, voy a ponerme de ejemplo. Acabamos de hacer la escuela dominical, estoy de maestro de escuela, de la escuela de verano, estoy de maestro de escuela dominical, estamos ahí trabajando con los jóvenes, estamos trabajando con el matrimonio, y Dios te dice, pues tu vida está en peligro. Y tú dices, ¿pero qué estoy haciendo mal? ¿Por qué está pasando todo esto? Mejor dejo todo y huyo. Nosotros en este momento económicamente no la estamos pasando bien. Y eso podría ser suficiente para que yo diga, pues no me está yendo bien y estoy dedicando mucho tiempo a servir a Dios. Y antes que no lo hacía me estaba yendo bien. Mejor me regreso a donde estaba antes. Mejor huyo y dejo todo. Y Dios me está enseñando que no es así como se debe actuar. Porque estamos hablando de exclusividad. Le somos exclusivos a Dios. Y así como, ¿dónde está el error de Elías? ¿No Elías oró para que Dios mandara fuego? ¿Qué probabilidades había que esto pasara? Muy pocas. ¿Qué probabilidades había de que Elías orara y empezara a llover? Muy pocas. Pero Dios es Dios de imposibles. Dios lo imposible lo hace posible. Entonces, si Elías ya había visto la manifestación que Dios había hecho a sus oraciones intensas, ¿no podía haber Elías orado para que Dios resguardara su vida? Y sin embargo vemos que Elías hizo todo lo contrario. Elías huye cuando Dios no le había dicho, oye, ve y escóndete porque te va a querer matar a esta mujer. ¿No podía Dios haberle cuidado a él? Sí, pero en ese momento las emociones se pusieron por encima de la fe de Elías. Y es por eso que les digo que tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, porque muchas veces las emociones se van a poner por encima de la razón y por encima de la fe. Y estamos hablando de que estamos en representación de nuestro Dios. Y entonces nuestras emociones nunca nos deben dominar. Y fue lo que pasó con Elías. La emoción del miedo sobrepuso sobre toda la fe que él tenía. Era un hombre de fe, pero en ese momento su fe no estaba presente porque él huyó. Ante la amenaza, huyó. Dice más adelante, un resultado malinterpretado lo desalentó
19, 4 al 6. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Él entonces miró y he aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y volvió y bebió y volvió a dormirse. Elías había caído en una depresión porque él pensó que ya la maldad se había acabado, que ya acabando con los profetas, el pueblo, el reino de Israel ya iba a volver a ser un reino mirando hacia Dios, adorando a Dios, pero él entendió diferente, o sea, él había presenciado algo grande, pero aún quedaba Jezabel. Y como dice aquí, Elías tal vez pensó que Jezabel debía haber muerto por mano de Dios, o que al menos Acab la hubiera degradado por incitarlo a desobedecer a Dios, pero no fue así. Y Elías cayó en una depresión, chicos. Si vemos aquí, Elías estaba deprimido, no quería comer, había caminado mucho, y dice que sentándose debajo de ese árbol del enebro, deseó morirse. Aquí vemos las intenciones de Elías de que Dios le quitara la vida. Elías en ese momento quería que su vida se acabara. Y yo no sé si en algún momento ustedes han pasado por algo así, por una situación donde diga, ya, fue demasiado. Siento que no estoy siendo útil en este mundo. Y créanme que es lo peor que uno puede sentirse así. Se los digo como experiencia, porque pasé por algo así el año pasado. Y tuve que mirar nuevamente a Dios y decir, me estoy equivocando, Dios, porque estoy deseando que esto ya acabe, porque acababa de salir del COVID, porque no había trabajo, porque solamente dependíamos del sueldo de mi esposa, y yo no veía lo que Dios me estaba queriendo decir. No estás dependiendo del sueldo de tu esposa, estás dependiendo de mí. Pero yo en ese momento veía todos los problemas y no estaba viendo a Dios. Y Elías estaba viendo todos los problemas y había desviado su mirada. ¿Y de qué manera le responde Dios? Mandando un ángel a que lo alimente. ¿No es maravilloso cuando vemos en la Biblia cómo Dios, a pesar de nuestras actitudes, a pesar de nuestra depresión, Dios sigue ahí? Porque Elías estaba deprimido, Elías quería morirse en ese momento, ya no quería seguir peleando, ya no quería saber nada más. Y Dios manda un ángel y le da una torta cocida. Y el ángel le da la comida. Y dice que Elías durmió y que Elías volvió a comer después. Y siguió caminando. Y dice que llegó caminando hasta el monte Oreb, el monte de Dios. ¿Alguien recuerda qué pasó en este monte mucho antes? A ver, David. Ahí No, está. se me había atorado. Perdón, es que se me atoró y dejé de escuchar. No escuché la pregunta. ¿Qué pasó en el monte Oreb mucho antes de que Elías fuera hacia allá? ¿Quién tuvo un encuentro ahí con Dios?
Fue Moisés. Moisés tuvo un encuentro con Dios ahí. Y ahora Elías iba hacia allá. ¿Ya? Elías iba hacia el monte Oreb. Y nuevamente tener un encuentro con Dios. Y parece curioso, ¿no? Pero el monte Oreb es una figura de tener un encuentro con Dios. Moisés tuvo el encuentro que le cambió la vida en ese momento ahí. Dice que la zarza ardía y que Dios le estaba hablando a través de la zarza. Y yo creo que es una historia que nos aprendemos desde niños. Y siempre traemos el canto ahí en la mente, ¿no? Que la zarza ardía. Yo no me acuerdo cómo va la tonada, pero sí me acuerdo un poquito de la letra. Pero ahora Elías ve hacia allá y Dios va a hablar con Elías a través de esa zarza. Digo, en ese monte. Dice que Elías entra a la cueva y pasó ahí la noche, ahí en el versículo 9. Y vino al palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías en su depresión, Dios le dice, ¿qué haces aquí? En vez de que Elías estuviera allá en Israel, trabajando para que el pueblo nuevamente volviera su mirada hacia Dios, trabajando para que se volviera a instaurar la adoración a Dios, la cual todo el pueblo había abandonado. Elías prefirió huir y Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y es una llamada de atención para nosotros, chicos. Cuando tú sabes que tienes reunión en la iglesia, o cuando tú sabes que Dios te está pidiendo que hagas algo, y tú prefieres hacer otra cosa, Dios te está diciendo, ¿qué haces aquí? O sea, ese ¿qué haces aquí? Es, tú tienes una responsabilidad ya en tu tierra. Yo te escogí por profeta y tú estás acá. Y es interesante cómo le habla Dios a Elías. No le habla a través del viento, del fuerte viento, no le habla a través del terremoto, no le habla a través del fuego, porque no era lo que necesitaba Elías en ese momento. Le habla a través de un silbo apacible y delicado, dice, versículo 12. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces Elías dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nisi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios diciéndole a Elías lo que tenía que hacer. Dios trayendo paz a la vida de Elías. Y ese es nuestro Dios, chicos, chicas. Y no importa cuán difícil sea la situación por la que creemos que estamos pasando, Dios siempre va a estar ahí y muchas veces va a parecer, como le pareció a Elías en ese momento, que Dios no estaba ahí con él. Pero no huyamos como Elías huyó. Sintamos ese celo, ese vivo celo que decía Elías que sentía, enfoquémoslo bien. El celo nos habla de exclusividad. El celo nos habla de querer hacer las cosas bien. La definición que da el diccionario dice dos que me gustaron. Dice, cuidado y diligencia, esmero que alguien pone en hacer algo.
Esa es la primera definición que da el diccionario. Y la segunda definición dice interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Ok, entonces, teniendo estas dos definiciones, que son las correctas o en las que Dios quiere que nos enfoquemos, porque hay otras que están totalmente alejadas de lo que Dios quiere. Cuidado, diligencia y esmero que alguien pone al hacer algo. Si tú sientes un vivo celo como el que sentía Elías, tú vas a tener cuidado en el servicio que hagas para el Señor. Vas a ser diligente, o sea que vas a poner atención en tu servicio y lo vas a hacer con esmero. Entonces vemos que el celo es algo que podemos hacer, que no está alejado o imposible para nosotros sentir celo por Dios. Porque normalmente cuando pensamos en celo, pensamos en el celo en que el mundo habla o que la televisión nos ha enseñado, ¿no? Sentir celo por la pareja. No. Es ajeno a todo eso. Aquí nos habla de poner interés extremo y activo que alguien siente por una causa, por una persona. Si tú dices amar a Dios, tu interés debe ser extremo y activo. Y cuando hablamos de extremos, hablábamos de la palabra que dijo Keila, exclusividad. ¿Qué es exclusividad, Denise? Es darle un trato especial a algo o a alguien y que solamente lo merece. Perdón. Pertenecer solo a alguien. Pertenecer solo a alguien. Si yo digo que soy exclusivo de Yendi, ¿a quién le pertenezco? ¿A quién le pertenece solamente mis intereses? A mi esposa. Si Yendi dice que es exclusiva mía, ¿en quién puede poner solamente sus ojos? En mí. Cuando nosotros decimos que somos exclusivos de Dios, nuestros intereses, nuestro esmero y todo nuestro ser quiere decir que le pertenece a Dios. Entonces nuestro empeño y todo nuestro trabajo debe estar dedicado a Él, incluso siendo un trabajo secular. Si tú, por ejemplo, aquí el único que trabaja ahorita creo que es David. Si David en su trabajo lo hace pensando en que va a recibir un salario, está bien. Pero si su trabajo lo hace pensando en agradar a Dios y no al hombre, está mucho mejor. Porque a través de su trabajo él está deseando honrar a Dios y que la gente sepa de Dios. Y uno podría pensar, ¿cómo es esto? Bueno, a través de tu testimonio, sin que tú digas, a lo mejor, muchas veces no necesariamente tenemos que decir que somos creyentes. Simplemente con nuestro actuar, vamos a estar dando testimonio de lo que Dios hace en nosotros. Y la gente va a decir, oye, ¿por qué tú eres diferente a todas las demás personas? ¿Por qué tú vienes y cumples con tu trabajo y haces tu trabajo de la manera correcta? Y entonces ahí David puede decir, es que yo le entregué mi vida a Cristo, yo soy cristiano, y yo sé que él salvó mi vida por mí, y entonces es una manera de que yo le puedo honrar. Y entonces la persona puede tener más interés y entonces David puede entrar ahí con el evangelio. ¿Qué es lo que muchos cristianos quieren hacer hoy en día? Llegan y, tú eres pecador y si no aceptas a Cristo vas a morir. ¿Qué es lo que va a pensar la otra persona? ¿Me estás atacando y quieres que así crea en tu Dios? Cuando tenemos otras maneras de nosotros poder llegar a las personas, y una de estas es el testimonio que nosotros damos. Muchos de ustedes van a hacer, aquí tenemos una posible contadora, tenemos una futura abogada, maestra, ingeniera, y ustedes el día que se titulen y tengan un trabajo, a través de su trabajo van a poder honrar a Dios. Van a poder testificar de lo que es Dios, incluso sin siquiera abrir la Biblia. Porque el testimonio más importante que tenemos nosotros es lo que hacemos con nuestra vida.
Si decimos ser exclusivos de Dios, lo que hagamos con nuestra vida va a hablar. Vamos a pasar a la lección práctica para que no nos gane el tiempo. Dice que estudiaremos el concepto bíblico de celo. Dice primero que es algo que consuma, aprisiona e impulsa. Y quisiera que rápidamente leyéramos los versículos, porque son interesantes y no quisiera que se quedaran ahí. Jackie, Primera de Reyes 19, 10, 14. Keila Cruz, Proverbios 6, 34. Denise, Cantares 8, 6. Y Keila Flores, Juan 2, 17. Ya leo Primera de Reyes. Uh-huh. Ok, Primera de Reyes 19:10 dice: Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y el 14 dice: Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Bien, Proverbios 6, 34. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. Ok. Cantares 8, 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, tus brasas de fuego, fuerte llama. Ok. Juan 2, 17. Dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ok. Entonces vemos que los celos es algo intenso. Dice aquí que consume, aprisiona e impulsa. Y por lo que dice la Biblia, tiene razón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Enfocar bien esos celos. Ese celo, enfocarlo bien. ¿Por qué? Porque el celo te puede consumir, dice la Biblia. Si tú eres muy intenso y entonces dices, todos conocemos personas o hemos conocido personas dentro del ministerio que son muy intensas. Allá en Infonavit teníamos un hermano que siempre llegaba y decía, no, es que si no crees en Jesucristo te vas a ir al infierno y que las llamas de fuego te van a consumir. Y era así de intenso este hermano. Y era un celo mal enfocado. Porque lo primero que le estás llegando a diciendo a la persona que si no acepta a Jesucristo se va a ir al infierno. Y es una verdad. Es una verdad. Pero si vemos cómo Jesucristo, cómo Pablo y cómo Pedro se presentaban a las personas hablando del evangelio, hablaban del amor que Dios y del sacrificio que él hizo. El Señor Jesucristo siempre habló de amor. Y entonces es una pauta que ellos nos están dejando de cómo debemos acercarnos nosotros a la persona. ¿Qué pasa cuando un testigo de Jehová viene a nuestra puerta? Que ahorita no vienen, no, pero cuando venían a la puerta y ¿qué es lo que hacía uno? Sacar su Biblia a uno para defenderse. Y caíamos en ese error de empezar a debatir con los testigos. Tengo que aceptar que muchas veces me pasó que empezaba a debatir y terminábamos discutiendo y terminábamos los dos enojados. Y yo perdí la oportunidad de poderle hablar de Cristo y de lo que Cristo había hecho en su vida. De lo que Cristo podía hacer en su vida. De hablarle del amor de Dios, del verdadero amor de Dios. Y empezaba ya una pelea de teología, de doctrina, cuando no es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque era un celo mal enfocado. Porque yo decía, ¿cómo es que estos hablan mentiras? Y entonces yo empezaba a atacarlos. El celo consume. Luego dice que el celo puede tener equivocado su fundamento, su objetivo o su fruto. Alejandra, Romanos 10:2, Arisaí, Gálatas 4:17 y David, Santiago 3:14.
Ahí voy, déjalo busco. Sí, Romanos 10:2. Ok, dice, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios para que conforme a ciencia. ¿Qué? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Ah, ya. Listo. Ok. Gálatas 4:17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Ok. Y Santiago 3:14, David. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ok. Vamos a analizar rápido así los tres. Romanos 10:2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, el celo no es conforme a lo que Dios quiere. Y luego, donde leyó Arisaí 4:17, dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Entonces no era un celo bueno, era un celo que buscaba apartar. Y David leyó Santiago 3:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Entonces dice que los celos pueden ser amargos y contenciosos. Entonces, siempre debemos de ver cuál es el fundamento o el objetivo o el fruto que desean ustedes. Si ustedes dicen, yo siento celo por esto, ¿en dónde está el enfoque? Debemos de tener cuidado de eso. Entonces, sí es bueno sentir celo, pero debemos de tener cuidado en dónde está enfocado. Ahorita vamos a ver más acerca de como hijos de Dios hacia dónde tiene que ir este celo. Dice, está ligado con la demanda de exclusividad y es algo que veíamos hace ratito. Jackie, Éxodo 25, Denise, Deuteronomio 32:16, Keila Cruz, 2 Corintios 11:2 y Keila Flores, Santiago 4:5. Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok. Deuteronomio 32:16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Ok. 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Bien. Santiago 4:5. Dice, ¿o pensáis que la escritura dice en vano? El espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Bien. Aquí engloba lo que hemos estado hablando. Si nosotros decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón y Él nos otorgó la salvación, desde ese momento nosotros tenemos una exclusividad con Cristo. Le pertenecemos a Cristo y nuestro corazón no puede ir en busca o en pos de dioses ajenos. Ahora ustedes me podrían decir, pero no tenemos dioses ajenos. Bueno, ¿cuáles son los anhelos de tu corazón? ¿Qué es lo que desea tu corazón? ¿Servirle? Y otra cosa que debemos preguntar, ¿de qué nos estamos llenando día tras día en nuestra vida? ¿Qué tiempo de nuestro día dedicamos al estudio secular, a las diversiones, a nuestros gustos? ¿Y qué tiempo de nuestro día dedicamos a Dios? Oración, devocional, lectura de su palabra. ¿Qué tiempo le dedicas a Dios? Si tú dices que sientes un celo vivo por Dios o que sientes celo por Dios,
Pregúntate qué dedicación le estás dando a Dios. Hablábamos de la definición de celo nuevamente, cuidado, diligencia, esmero que alguien pone en hacer algo. Tu día tiene 24 horas. Seguramente muchos de ustedes duermen 8 horas o a lo mejor un poquito más. Si le quitamos 8 horas a nuestro día, quedan 16 horas. De esas 16 horas, ¿qué tiempo le estás dedicando a Dios? ¿Un 10%? Que sería una hora y media más o menos. ¿Un 5%? ¿40 minutos? ¿Qué tiempo le estás dedicando a Dios? Y si somos sinceros, seguramente muchos no le dedicamos ni el 1%. Y estamos fallando en ese sentido. Porque entonces si sentimos celo por Dios, no está bien enfocado. Porque el celo por Dios nos tiene que hacer amar las cosas de Dios. Y vamos a entrar en la parte de nuestra lección práctica en la pregunta 4. Al Hijo de Dios se le debe ver celoso ¿de qué? Y hay 3 ahí. Inciso A, me lo va a responder Alejandra. Inciso B, me lo va a responder Arisaí. Inciso C, me lo va a responder Jackie. ¿De qué se le debe ver celoso al Hijo de Dios? Hablando de cada uno de nosotros. ¿Vale? Mande. Inciso A. ¿Sí estás aquí? Sí, no, No. es que estoy buscando lo que dice. Hechos Bueno. 22:3. Ajá. Nos da la referencia de Hechos 22:3 que dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, Ok, ¿de qué? estrictamente conforme, oh, pues espérate, todavía no acabo. Ok. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Y bueno, entonces yo entendí aquí que él tuvo una enseñanza, fue criado y lo han, ¿cómo decirlo? Le han enseñado a respetar a Dios y en este caso a ser celoso de él. Así que yo le puse tener una buena enseñanza bíblica y guardar la palabra del Señor. Porque pues en mi punto de vista no puedes celar algo, no puedes cuidar algo que no conoces y que no amas. Y por eso esa fue mi respuesta. Así es. Así es. No puedes celar algo o no puedes cuidar algo que no amas. ¿Eh? Entonces ahí es donde entra el buen enfoque del celo. Uno, conocer la palabra de Dios y amarla. Entonces por eso es a lo que iba hace rato. Ustedes tienen que empezar a tener un tiempo con Dios diario. Es necesario, así como necesitan tomar agua todos los días, necesitan leer la palabra de Dios. Porque como decía Alejandra, ¿cómo van a celar algo que no conocen? No se puede. Entonces, si ustedes quieren sentir ese celo de Dios, tienen que empezar a conocerle, a tener su tiempo de lectura, su tiempo de devocional, mañana, noche, orar. Y orar no me refiero a darle gracias solamente a Dios cuando comemos, cuando cenamos, sino tener un tiempo para poder orar. O sea, si en la iglesia hay un tiempo para orar, no quiere decir, ya cumplí con mi tiempo para orar porque ya me conecté el lunes o el miércoles o el viernes y estoy orando. No, tú tener un tiempo para platicar con Dios. Seguramente ustedes chicas tienen una mejor amiga o una amiga con la que platican y le cuentan a su amiga muchas cosas de ustedes. Bueno, de esa manera tiene que ser nuestra relación con Dios. Dios es ese amigo que quiere que tú vayas y le cuentes todo. Tener ese tiempo. Pero ese tiempo también va acompañado de lectura, porque también Dios quiere que le conozcas. Bien, inciso B, Arisaí.
Dice, ¿quién se dio a sí mismo por vosotros para rendirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celo de buenas obras? Aquí respondí que debemos ser celosos para dedicar y hacer el bien. Bien, celoso de buenas obras, si lo leemos textualmente como dice la palabra de Dios. Y me llama la atención que en el libro del maestro venía en forma de pregunta, ¿cómo actúo yo? Entonces pensemos, si somos celosos de esas buenas obras, ¿cómo estamos actuando? Inciso C, Jackie. Sí, dice Apocalipsis 3, 18 y 19. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con col- colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo puse que se debe de ser celoso. Bueno, si nosotros, como bien dijo Alejandra, si nosotros amamos y cuidamos lo que es la relación con Dios, debemos de sentir igual arrepentimiento cuando nosotros nos equivocamos, ¿no? Que, bueno, sería cometer algún pecado, sentir ese arrepentimiento para poder, pues, sentir el amor de Dios y ser celoso de eso, ¿no? Es lo que Bien. entiendo. Les voy a decir un poquito el enfoque que nos daba el libro. Al principio no lo entendí, me tuve que poner a meditar un poquito de ello. Y habla ahí de mi vestido. Y venía una pregunta, ¿con quién ando? Y yo decía, ¿por qué relaciona el vestir con las amistades? Y ya después pensando, bueno, cuando ustedes se compran un vestido o una falda o cuando nos compramos una playera, ¿por qué no la compramos? Porque sentimos que nos vemos bien con ella, ¿no? Sentimos que nos hace lucir, que la gente nos va a ver bien cuando andamos bien vestidos. Bueno, así son las amistades. De quien yo me rodeé, también habla de quién soy. Si mis amistades son buenas, pues también mi testimonio se va a cuidar. Si tus amistades o las personas con las que te rodeas no son buenas, el testimonio no va a ser bueno. ¿Qué pasó con Acac? ¿Con quién se casó Acac? Con Jezabel. ¿Cómo influyó Jezabel en Acac? Lo hizo ir en contra de los designios de Dios. Entonces, aquí Dios nos está diciendo, cuidado con quién andas. Porque te he vestido bien, ten cuidado. Entonces, tú tienes que cuidar de esa vestidura. Y muchas veces, una vez alguien nos contó de que en los ranchos, en algunos ranchos, no en todos, la novia cuando se va a casar, sale desde su casa con su vestido blanco y en algunos pueblos se tiene la costumbre de que la novia camine desde su casa hasta la iglesia y que tiene que cuidar que su vestido llegue hasta la iglesia limpio, así blanco. Ahora, la mayoría de los pueblos no tienen sus calles pavimentadas, es terracería. Yo crecí en un pueblo que se llama Mataloma y hasta hace poco pavimentaron las calles, hace poco que tendrán como 6, 7, no, yo creo un poquito más que fuimos con mi mamá, vimos que una de las calles estaba pavimentada, pero en el tiempo que yo viví, como 2 años ahí, todo era terracería y cuando llovía se hacía un lodacero. Ahora imagínate, chicas, que ahorita tenemos puras chicas, que ustedes son la novia y que viven por ejemplo, Jackie que vive en Jamapa, allá en Paso Real, y que tuviera que salir de su casa vestida de novia para ir a la iglesia, aunque le queda cerquita, pero que tuviera que caminar por esa terracería y acabara de llover.
Ese es el cuidado que Dios quiere que pongamos en nuestra vida. Que a pesar de que el mundo esté lleno de lodo, de pecado, que nosotros podamos cuidar nuestros vestidos. Que andemos con cuidado. Entonces, sentir celo de Dios no solamente tiene que ver con, yo voy a defender la palabra de Dios, sino cómo vivimos. ¿Cómo? Conociendo la palabra de Dios, andando en buenas obras y cuidando de mi vida, con quién ando, cómo cuido de mis vestidos. Entonces, veamos que estas tres cosas me pueden hacer sentir el vivo celo de Dios. Ahora, la Biblia nos dice que hay dos tipos de celo. ¿Cómo los defines? En el inciso A, le voy a pedir a Denise, el inciso A, y el inciso B, a Keila Cruz. Dice en 1 Corintios, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces aquí el tipo de celo que nos está diciendo es el carnal, el que pues da el paso a lo que son celos pero incorrectos, en este caso tal vez el posesivo, pero de una forma con pecado, con envidia, con contiendas, o sea, luchas y todo eso. Entonces pues ese es uno de los que pues no debe estar. Así es, el celo carnal. ¿Y el otro celo, Keila? Dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Y yo puse que es un celo estimulante de buena voluntad. Ok. Un celo espiritual, podríamos decirlo, si lo tuviéramos que definir una palabra, celo espiritual, el otro era celo carnal. ¿Cuál es el que debemos de tener? Lógicamente el espiritual. El espiritual. El otro, si vemos, dice que lleva a contiendas, lleva a contención, incluso hasta amargura puede ocasionar en nosotros. Y debemos de tener cuidado, chicos, porque muchas veces podemos sentir celo por el ministerio, pero el desear el ministerio que otro hermano tiene y decir, yo quiero ese ministerio, y si no me lo dan, me voy a amargar. O voy a pelear con él para que me lo den. Y no es correcto. No es correcto. Porque no es el celo que Dios quiere. Sí, Dios quiere que anheles servirle. Pero hay algo que Dios me ha enseñado a mí y que tenemos que aprender, es que uno no escoge el ministerio donde va a servir. Es Dios el que nos los da. Es Dios el que, sí, tú podrás sentir deseo de decir, yo quiero ser maestra, por ejemplo, Denise, que va a ser maestra secular. Y Denise dice, como voy a ser maestra secular, ahora yo deseo ser maestra de niños. Pero ahí está otra hermana. Entonces ya, ¿qué hago? Pues voy a ir a hablar con los ancianos para que la quiten y me pongan a mí. Y está entrando en contención. Y si los ancianos van y te dicen, no, porque ya está la hermana, espera tu tiempo, pero te podemos ofrecer otro ministerio. Y le dicen a Denise, mira, está esta oportunidad de poder ir a Camarón todos los domingos a enseñarle a los niños. Y Denise se amarga porque no es lo que ella quería. Y entonces es un celo carnal. Algo que era un celo espiritual se puede volver un celo carnal. Tenemos que tener cuidado. Y entonces, ¿cómo explicaríamos el celo espiritual con tus propias palabras? David, ¿cómo te lo explicarías tú? El celo espiritual es uno que anima, que impulsa, que cuida de agradar a Dios, que busca ser ejemplo y que ayuda a otros para que busquen a Dios. Así es. Debemos ser siervos de Dios. Y el siervo de Dios nunca busca su propio bien. Nunca. Nunca un siervo de Dios va a buscar su propio bien.
Al contrario, va a buscar el bien de los demás. El siervo no se sirve nunca. Es algo que debemos de aprender. Y entonces ustedes están empezando a servir. Hay algunos que ya tienen rato sirviendo y que ya saben lo que es experimentar, el sentirse bien por servir. Entonces, tenemos que encaminar eso y seguir por esa línea. Si sientes o Dios te ha manifestado que estás haciendo bien el servicio, sigue por esa línea. Mantente en esa línea. Ahora, también nos pide que definamos el concepto celo conforme a su uso en la Biblia. Y aquí sí quisiera escuchar 2 o 3 opiniones para saber qué pusieron. Voy a ir con Arisaí, voy a ir con Jackie y voy a ir con Keila. ¿Cualquiera de las? ¿Está Arisaí? Bueno, yo puse como definición que es el amor que tenemos hacia Dios y la fe que defendemos a través del conocimiento de su palabra. Bien, muy bien. Jackie. Yo puse que es la manera en la que expresamos el amor de Dios en tener buenos actos, buenas obras y poder hacer lo correcto ante Él. Y al igual que Dios lo tiene por nosotros. Bien. ¿Y Keila? ¿Sí se escucha? Sí, sí, sí. Es el concepto de celo. Sí. Puse que es cuando Cristo es el único interés en tu vida y tienes la responsabilidad de trabajar en su obra diligentemente. Bien, 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 bien. Me gusta mucho la definición de Cantares. Cantares 8:6. Sí, hace ratito lo leímos, pero dice, porque ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuertes como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Y Dios nos ha escogido, somos la novia, según Cantares, y debemos sentir ese impulso, así como, bueno, ustedes todavía no tienen novios, no están casadas, pero antes mi esposa se paraba, bajaba de lunes a viernes y ella se hacía su desayuno, y hubo un momento en que yo me di cuenta que ella bajaba carrereando mucho para poder llevarse un desayuno y sufría mucho. Y entonces yo me propuse en mi corazón poderle yo hacer su desayuno para que ella pudiera tener tiempo para arreglarse, para ir arreglada a su trabajo. Y entonces eso tuvo que traer un cambio para mí. En vez de pararme yo 8 o 9 de la mañana, ahora me tengo que parar a las 6. Pero me impulsó el amor que yo siento hacia ella a hacer algo por ella. Y casi como ustedes nos dijeron, tienen que ser impulsados por el amor de Cristo a servirle, a buscarle día tras día. Entonces pensemos en eso y cómo Dios nos está mostrando que el celo, yo no sé cuál era el concepto que tenían antes de esta lección del celo, pero creo que para muchos se nos aclaró el panorama y una palabra que casi no ocupamos o que casi no se nos habla del celo, entendemos que es algo que debemos de aprender a controlar, porque si no se puede salir de control de nuestras vidas, pero que es algo que debemos de sentir. Cada creyente debe sentir celo por las cosas de Dios. Y como dice aquí, en el algo que meditar, que debo ser celoso de buenas obras. Entonces, si soy celoso de buenas obras, y vamos a ver estas 7 preguntas que vienen ahí, vamos a ir rápidamente. David, la pregunta 1, Denise, pregunta 2, Jackie, pregunta 3, Keila Cruz, pregunta 4, Alejandra, pregunta 5,
Arisaí pregunta 6 y Keila Flores pregunta 7. Les da algo que meditar. Empezamos en ¿qué debo fundar mi celo, David? Yo me basé a lo que dice Pablo en 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mi celo debe estar fundado en Cristo, ¿sí? Y todo lo que yo haga debe ser reflejar a Cristo, para que otros lo vean y también puedan seguirlo o imitarme, como yo imito a Cristo. Bien. Quisiera que antes de continuar fuéramos a Romanos 10, versículo 2 al 4. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, basado en lo que también dijo David, ¿en qué debe estar fundado mi celo? En el conocimiento de la justicia de Dios. O sea, va relacionado con lo que dijo David, pero para ampliar un poquito más. Entonces, es algo que yo debo de entender, la justicia de Dios. Debo tener conocimiento de la justicia de Dios. Entonces, es algo que yo debo de aplicar. Sobre eso debe estar fundado mi celo, sobre Cristo. Porque dice que el fin de la ley es Cristo. Entonces, si mi celo no está fundado en eso, porque puede estar fundado en tus preferencias, en lo que tú deseas, en lo que tú anhelas, entonces Cristo no es ese fundamento. Siempre Cristo debe ser el fundamento. ¿Cómo interpreto exclusividad, Denise? Yo ahí puse que tiene que ver algo con darle a Dios que solo Él merece. Y bueno, en este caso, yo puse en Isaías 42:8 que dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces ahí Dios nos reafirma y nos recuerda que solamente Él merece nuestra alabanza y nuestra honra, nuestra gloria. Y también en Segunda de Reyes 17:35 que dice, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Entonces, este versículo aquí como que engloba todo, pues los aspectos que dice, no vamos a temer a otros dioses, no vamos a adorarlos, no vamos a servirlos y no vamos a hacer sacrificios. Entonces, pues es esa exclusividad que debe haber. Bien, y ahora nosotros debemos tener cuidado, porque esos otros dioses no son figuras de barro o de madera, como lo hacían en la antigüedad. Hoy esos otros dioses pueden ser la televisión, el celular, las diversiones pueden ocupar ese lugar. Pensemos en lo que les decía Sato, cómo estamos ocupando nuestro tiempo. ¿A qué le estamos dedicando más tiempo? Y no hablo ni de la escuela ni del trabajo, porque es parte de nuestra vida el trabajar en escuela. Y ustedes a través de eso pueden honrar a Dios, dedicándole eso. Pero hay cosas que no le pueden dedicar a Dios. Yo no puedo decir, voy a pasar 10 horas de mi día viendo televisión, no le puedo decir, Dios, te dedico estas 10 horas que estoy viendo televisión, porque no es correcto. Yo no puedo pasarme 10 horas revisando Facebook o viendo TikTok y decirle, Dios, te dedico estas 10 horas que me paso viendo TikTok, porque tampoco es correcto. Porque está ocupando el lugar de Dios. Eso es lo que tenemos que pensar nosotros. ¿Cómo le estamos dando exclusividad? ¿Cómo la interpretamos? Exclusividad para mí es que todo lo que yo hago tiene que honrar a Dios. Todo lo que yo hago. Entonces pensemos en eso. Creo que la 3 la había dado a Jackie, ¿verdad? Pero Jackie creo que tuvo problemas con el internet que se salió. La voy a contestar yo.
¿qué debo sentir al mostrar mi celo? Yo puse aborrecer el pecado y amor a los hermanos. Cuando un hermano peca, no debo aborrecerlo, al hermano. Aborrecemos el pecado que hizo el hermano, pero al hermano debemos demostrarle amor. Entonces, hay un error muy grande que cometen los creyentes cuando una persona peca. Es juzgarlo, atacarlo. Y la Biblia no me manda eso. La Biblia me manda amarlo. Sí, le va a llegar la disciplina por su pecado, pero el creyente no debe juzgar. Y lamentablemente, cuando alguien peca, normalmente el creyente apunta con el dedo y juzga. Es algo que yo experimenté cuando a mí me disciplinaron. Sentía cómo me juzgaban, sentí cómo muchos me dejaron de hablar porque yo había pecado. Y también era un testimonio que nos comentaba nuestra hermana Cintia, cuando ella la pusieron en disciplina, que cómo le estaban atacando en la iglesia, cómo se sintió menospreciada. Ella sintió el deseo de ya no querer estar en la iglesia por cómo la estaban atacando. Y la iglesia debe de amar. Si tú sientes celo por Dios, no quiere decir que, tú eres un pecador y esto, no. La iglesia debe de amar al hermano para que el hermano pueda ser restaurado. ¿Cómo le habló Elías? ¿Cómo le habló Dios a Elías? No le habló con fuego, no le habló con terremoto, no le habló con un fuerte viento, le habló con un silbo apacible. Porque Dios amaba a Elías, porque Dios quería rescatar a Elías, porque Elías en ese momento se encontraba perdido con deseo de morir. Y entonces Dios cuidó de él, mandó un ángel, lo alimentó, lo llevó hasta el monte Oreb, un monte especial, un lugar especial, porque ahí Dios le habló a Moisés y llevó a Elías hasta allá para en ese momento hablarle y tener ese momento con él y que Elías entendiera. No somos nadie para juzgar. No somos nadie para decir, que estoy mostrando mi celo y estoy castigando al hermano con mi desprecio y no le hablo. Y lo acuso y lo juzgo. Porque él pecó y mi celo por Dios me hace juzgarlo. Y estoy mal. Porque Dios me dice que yo debo de amar a mis hermanos. Uri, ¿sí? Algo importante, a veces malinterpretamos o no enfocamos de una manera correcta lo que es la intensidad. Y creemos que intensidad todo el tiempo es, Dios es intenso, y es ese Dios que abrió el mar y que con 300 vencían a miles y que quemaba y que descendía fuego. Pero me encanta a mí siempre ese pasaje de Elías cuando está ahí en la cueva. Porque pasó el viento, pasó el fuego, pasó el terremoto, pero Elías vio a Dios en el silbo apacible. Y Dios es intenso, sí es cierto, es intenso en su poder, en su manifestación y en todas las cosas que Él hace, pero también en su amor. Así es. Y Dios sabe que nosotros también necesitamos paz. Y necesitamos momentos de ese silbo apacible. Y ese silbo apacible es ese amor de Dios. Y nos olvidamos de ese silbo apacible cuando vemos a un hermano que ha fallado, que se ha equivocado, que ha caído. Queremos consumirlo con el fuego y queremos que descienda fuego como cuando Elías y consume al hermano. Nos olvidamos que debemos ser ese silbo apacible que levante el hermano. Que debemos mostrar ese amor como mostró Dios cuando envió el ángel y le dio la comida. No sé qué clase de comida fue que corrió 40 días y 40 noches. Yo corro 10 minutos y ya me desmayé. ¿No? Pero Dios le alimentó y le fortaleció. Y luego se mostró en ese silbo apacible. Y es ese amor.
Y Dios quiere que mostremos esa intensidad, no nada más en las acciones y actividades y cosas que podamos hacer, sino también esa intensidad en el amor hacia los demás, que es lo más importante que Dios nos mandó, que mostremos su amor. Y es donde más debemos mostrar esa intensidad. Y no digo que sea malo mostrar esa intensidad en predicar, en hablar, en estar activos. No, 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 es bueno. Pero no debemos de ser intensos en ese amor que Dios pide que mostremos. Así es. La pregunta 4. ¿Qué no debo de sentir? Keila Cruz. Yo puse que envidia, contienda y rencor. Así es. Bien, bien, bien. En mí, ¿qué debe provocar este celo? Este se lo di a Ale. Bueno, yo puse que deberíamos provocar madurez espiritual y amor por Dios. La verdad es que hemos visto que en nuestra actualidad, desgraciadamente, muchas cosas no van con lo que Dios quiere y no van con nuestros principios bíblicos tampoco. Y muchas veces, bueno, en lo personal, yo me he molestado con, aunque no debería, me he molestado así con personas porque en mí digo, es que no, es que si supieras, es que si entendieras, es que si comprendieras. Pero la verdad es molesto para mí, así que aquí en esta lección me enseña que no debo ser así, que yo no debo molestarme, que no debo buscar ofender ni mucho menos hacer que esa persona, ¿cómo decirlo? Se sienta mal. Así que tengo que ser madura y tengo que enfocar mis pensamientos, mis sentimientos en el amor de Dios para poder de alguna manera explicarlo de forma correcta para que esa persona, en vez de molestarse, en vez de decir, ¿ves que si eres aburrido? En vez de decir eso, pueda tener una poquito entendimiento de lo que quiero decirle o lo que quiero expresarle, pero pues de la forma correcta. No sé si me doy a entender. Sí, 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 sí. Quedó muy claro y es algo que debe quedarnos claro a nosotros, ¿no? Este celo debe provocar amor, cuidado de las personas, o sea, también cuidar, como dice Ale, cuidar lo que decimos, ¿no? Muchas veces queremos tratar de ayudar a una persona, pero ocupamos palabras que no son correctas o que no van a hacer que esa persona entienda y hacemos que esta persona pues no busque a Dios. ¿Qué resultado debo de ver, Arisai? El resultado que nosotros debemos de ver es la sabiduría, ya que en Proverbios 1:7 menciona que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ok, muy bien. Y por último, ¿qué resultados no debe haber? Keila Flores. Pues como también ya habíamos visto y anteriormente, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, sí, te Ah, escuchamos. ok. Es que creo que no está muy bien mi internet, pero creo que no debe de haber en nosotros mismos como esa forma mala de enfocar el celo, sino que como ya hemos visto tenemos que hacerlo por Dios y para Dios y no debe de haber envidias o cosas así en nosotros. Bien. Yo agregaría algo más ahí. No debe haber enojo y no debe alejarnos del camino. Elías se alejó, o sea, su celo mal enfocado lo alejó y huyó. A nosotros no debemos permitir eso. Entonces, chicos, hemos visto, pues en este poco tiempo, lo que es el celo y cómo de nosotros debemos de enfocarlo bien. Y dice el pensamiento final, el amor es un paso irreversible como la muerte y el celo es una condición irrevocable como el sepulcro. Según Cantares 8:6, que hoy lo hemos estado leyendo mucho, dice, ¿muestro este amor y este celo por Dios? Esta es una pregunta que Dios nos hace a cada uno de nosotros.
y que cada uno de nosotros debe de responderla. Es personal. Muestro este amor y este celo por Dios. Pensemos en esto. Hemos visto pues la vida de Elías, hemos visto sus dos facetas, la faceta del hombre fervoroso, del hombre de fe, y ahorita hoy vimos el hombre que mal enfocó ese celo y que Dios le tuvo que decir, hey, yo te amo, es así, ve y regresa. Y le dio órdenes y le dijo cómo tenía que hacer las cosas, y como decía David, fueron 40 días y 40 noches de regreso, y Elías regresó y tomó a Eliseo y hizo las cosas como Dios se las había pedido, y vemos que Elías fue un hombre que buscó siempre a Dios, y como dice Santiago, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, estamos viendo hombres de Dios que son como nosotros, que se enojan, que sienten tristeza, que sienten frustración, así como tú y yo, y que incluso vemos que Elías deseó la muerte, pero al final entendió que Dios le amaba y que Dios no deseaba nada mal para él. Y entonces él escucha la voz de Dios y camina de regreso a hacer su trabajo. Y si tú estás sintiendo un celo mal enfocado, o que dices, ¿por qué los jóvenes de la iglesia son así? ¿Por qué los demás no son así? Ora a Dios y que Dios te ayude a enfocar ese celo que sientes, y que sea devuelto en amor, y que podamos juntos buscar estar en el camino del Señor. Entonces, vamos a terminar nuestra lección en este día. La próxima semana tenemos la lección número 9 y le toca a nuestra hermana Monse. Entonces, yo le voy a mandar mensaje en la semana y para que podamos estar en sintonía. Le toca a David llevar la lección. Yo no estaré, me toca estar con los adultos. Entonces solamente entraré, le abriré la sesión a David y ya de ahí me salgo y ya regreso al final cuando termine yo con los adultos. Pero bueno, nos vemos la próxima semana, chicos, y vamos a terminar con una oración para despedirnos. Le voy a pedir a mi suegro que nos despida con oración y ya de ahí estamos despedidos. Hola, hola. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Ok. Bueno, nos damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo. Gracias por los chicos que se conectaron. No sé si se fueron antes otros, pero luego por compromisos se salen antes de. Y bueno, demos gracias por este tiempo. Amado Padre, te agradecemos que nos has bendecido grandemente en esta mañana, cuando este grupo de jóvenes se han reunido, se han puesto en este tiempo para escuchar tu palabra. Te agradecemos porque cada uno pudo expresar, Señor, de acuerdo a las preguntas que les tocaron, y gracias porque tú das sabiduría, das entendimiento, y Señor, te rogamos para que tú les sigas animando, para que día a día sigan tu camino, tus pasos, Señor, y sigan animados a seguirse conectando para escuchar cada domingo tu palabra, Señor. Por ello te rogamos en este día, en los planes que tengan con su familia, Señor, tú les bendigas y que puedan pasarla bien. Por ello te lo agradecemos en Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Amén.